noches, yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Las elecciones en Estados Unidos llevaron a Donald Trump a convertirse a partir del 20 de enero de 2017 en el próximo presidente de los Estados Unidos, el número 45. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre en la economía de su país y en todo el mundo por las amenazas, por supuesto, de vetar algunos acuerdos comerciales. Por lo pronto deberá realizar una transición ordenada y esclarecer sus planes para que pues veamos hacia dónde se dirigen ahora las inversiones. Otro factor que deberá enfrentar es la inconformidad de muchos de sus ciudadanos que pues ahora dicen no lo reconocen como su nuevo presidente. Ernesto Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Desgraciadamente el resultado así fue. Gana el señor Trump. Los demócratas no salieron a votar en las cantidades que deberían. Los republicanos sí lo hicieron. Los ciudadanos blancos entre 35 o 45 años de edad para arriba lo hicieron masivamente en los estados fundamentalmente demócratas, en las zonas rurales, y este discurso de la supremacía blanca pues finalmente prendió. Parece que esta posibilidad de convertir la discusión electoral en un asunto personal, como lo hizo Trump, en un asunto incluso de debate de lo que tú eres y yo soy, y de una descalificación de muchos de los propios valores de la sociedad norteamericana, prendió en una sociedad que pues 8 años de un gobierno demócrata, de un afroamericano, pues no le era tolerable a una población blanco-anglosajona protestante que estuvo en posibilidad real de sustituirlo, y los demócratas que fueron votando cada vez menos hasta que perdieron la presidencia. Paradójicamente gana por poquito el voto popular, no le sirve de nada. Sí, en Estados Unidos hay 230 millones de personas que pueden votar, números redondos. De esos, 110 millones no fueron. Nada más fueron 120, y de esos 120 más o menos mitad y mitad votó por cada uno de los candidatos. Como dice, la señora Clinton alcanzó a sacar poquito más voto popular que el señor Trump, pero por la distribución en los estados pues acabó perdiendo la elección presidencial. Es interesante notar que quien pierde la elección es la señora Clinton, no es que el señor Trump gane. Lo que obtiene de votos el señor Trump es más o menos lo mismo que obtuvieron en las dos elecciones anteriores los candidatos republicanos. En cambio, la señora Clinton perdió 10 millones de votos comparado con lo que sacó Obama hace 8 años, o 5 millones comparado con hace 4 años. Y esto lo que indica es que la señora realmente era muy mala candidata, lo comentamos en varias ocasiones. Desafortunadamente fue tan mala que perdió, y eso es lo que ahora tenemos que comentar. Es también muy interesante ver quiénes votaron por el señor Donald Trump. Ya mencionabas tú ahorita personas mayores, esto es de 45 años hacia arriba, esencialmente blancos, con ingresos superiores a $50,000 al año. Y esto también destruye la creencia de que la discusión en Estados Unidos era acerca de estos empleos que se han perdido. Pues si esto fuera el problema, no estarían votando los más ricos por el señor Trump, y ellos fueron los que votaron. Entonces, creo que debemos analizar lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en el mundo entero con una visión más amplia. Concentrar nuestro análisis en que la economía determina cómo actúan las personas no sirve. No solo no sirve para entender los votos, no sirve para gobernar, y eso es precisamente lo que le ocurrió a Obama. Obama gobierna de manera que sí genera empleos, logra que crezca la economía, y el resultado es que la gente vota en contra de él. ¿Por qué? Pues porque la economía no lo es todo, ¿no? Ya lo dijo aquel, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Macario, el tema, perdón, en esto un segundito, el tema de encuestas. ¿Por qué no le pegaron ninguna? Creo que los únicos que daban ganador a Trump desde tiempo atrás era Los Angeles Times, que nadie le hacía caso. No, pero de hecho está mal, porque ellos le daban como ganador en el voto popular, y no fue el caso. Entonces, el problema es que hay que medir allá por estado. En muchos estados las encuestas estuvieron bien. El problema es que fallaron en unos pocos estados, pero esos pocos estados son suficientes. En donde realmente cambió todo de lo que se esperaba es en los estados del centro norte de Estados Unidos, específicamente Minnesota, Michigan y Wisconsin, que se esperaba los ganara la señora Clinton de calle. Ganó Minnesota por poquito, los otros dos prácticamente no los gana, y Pensilvania, que era la gran discusión y lo habíamos comentado aquí, pues acabó perdiéndolo por menos de 100,000 votos, pero pues así es como funciona el sistema, ¿no? Muy preocupante, la verdad, lo que se está gestando en Estados Unidos, esta división regional
pero división también social, está permeando ya con conductas que pues ni ellos mismos esperaban. Preocupa específicamente que ahora ya es válido discriminar, algo que les había tocado luchar en contra de eso durante muchísimas décadas y que desafortunadamente hoy se está volviendo ya una práctica común. Sin duda alguna, hoy caminar por la calle o hacer fila para entrar a un cine siendo de color diferente del blanco caucásico, pues es hasta un problema. Y sin duda alguna esto pues les acarreará problemas realmente muy importantes. Vemos un conflicto social pues con manifestaciones muy importantes hace un par de días en las principales ciudades en donde pues se sintieron agraviados por la victoria de Donald Trump, y efectivamente hacer esta transición en enero próximo tendrá que ser muy cuidadosa. La verdad es que hay enojo. Hay un enojo acendrado en el Midwest de Estados Unidos desde hace mucho tiempo por la falta de crecimiento, pero no es la única razón. Y ahora hay enojo en las costas por tener un presidente que ellos consideran muy desafortunado, que se basa en la diatriba, en la discriminación y en muchísimos aspectos en falsas promesas que simplemente no va a poder cumplir. Creo que el problema radica aquí ahora, fundamentalmente de aquí al 20 de enero, en la incertidumbre. El tema de un tipo inexperto, más allá de los discursos y de los absurdos, el tema económico, el tema del proteccionismo, el tema de muros y de romper y de China y de México y estos disparos así totalmente irracionales, es qué puede hacer o no hacer un hombre en el poder, en la presidencia, con un Congreso. Hay que recordar que ganaron todos los republicanos, pero también hay que entender que los republicanos que tienen ahora mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, pues tampoco estarían de acuerdo necesariamente en un modelo proteccionista como el que Trump está planteando, porque daña muchos de los intereses de sus representados o incluso de sus grupos de poder económico. Y entonces aquí el interrogante es qué va a hacer este hombre con una representación en el Congreso que no necesariamente pues incluye o apoya lo que él trata de hacer en este retorno al pasado como tal. Bueno, lo que piensen los republicanos es absolutamente irrelevante, Ra. Esto ya quedó claro. A mí me han estado diciendo que, bueno, Trump está medio loco, pero las instituciones lo van a controlar. Esto no es cierto. Si esto fuese así, nunca hubiera sido candidato del Partido Republicano ni hubiera ganado la presidencia. Le ganó al Partido Republicano, no lo querían y les ganó la candidatura. No lo querían muchos estadounidenses y les ganó la presidencia. ¿Lo van a poder controlar? No van a poder. ¿Por qué no van a poder? Porque él está usando el mecanismo tradicional del populista, que es hablarle directamente a la población y con eso romper las reglas del juego. Así es como funciona el populismo y por eso es tan peligroso. Entonces dependemos en este momento de que el señor realmente no se vuelva loco. La probabilidad de que eso ocurra es baja, pero yo entiendo que el señor pues le gustan los negocios, le gustan las mujeres, fuera de eso creo que nada más le importa. Entonces si le interesan los negocios, es importante que entienda que bloquear el comercio le va a costar a Estados Unidos muchísimo y él debe entender que si no genera empleos y crece la economía, no va a poder manejar los 4 años de presidencia, ni mucho menos reelegirse o heredarle el puesto a su hija, que es lo más probable que ocurra. Entonces, creo que debe concentrarse en no complicarse la vida. Y eso es lo que a mí me da bastante esperanza, porque creo que ya no salió el acuerdo transpacífico, eso prácticamente está muerto, pero creo que el Tratado de Libre Comercio va a entrar en un proceso como el que tuvimos en 93, con los acuerdos paralelos. Los amigos del auditorio deben recordarlo. Cuando gana el señor Clinton la presidencia y no quería el Tratado de Libre Comercio, lo que pide es negociar por fuera un acuerdo laboral y un acuerdo ambiental para con eso quedar bien con su gente. Sí. Pues es lo mismo, creo que va a hacer ahora el señor Trump, un acuerdo paralelo sobre algunos temas, a lo mejor algunas áreas en donde quiere preservar empleos y demás, y el resto creo que quedaría a salvo de este señor. Y si es así, nuestro riesgo es mucho menor del que esperábamos. Todavía no enfrenta su principal oposición, que son las empresas estadounidenses globales. Exacto. Y ahí es en donde sí se va a ver específicamente una cantidad de dinero muy importante fluyendo ya no hacia los representantes republicanos o demócratas en la Cámara de Representantes, sino verdaderamente hacia un lobbying muy fuerte en contra de pues quitar el libre comercio.
un par de datos muy específicos de todos los counties, como le llaman ellos, municipios, como le llamamos nosotros, en donde ganó Trump por más de 5 puntos, tienen un nivel de exportación cercano a 250,000 millones de dólares hacia México. Y en ese contexto, empezar a meterse con algo que efectivamente les da mucho empleo y muchos dólares, podría ser muy inconveniente para él. Sin duda alguna veremos, ya lo ha declarado la American Chamber of Commerce, ellos no se meten en las elecciones presidenciales, pero sí le meten un dineral a los representantes tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque están representando los intereses de las empresas norteamericanas, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel global. Ahora, está buscando Trump ya desde estos días, en este proceso de transición, interlocutores. Quien primero lo felicita es Putin, por supuesto, porque encuentra... Además son amigos. Son amigos y parte de la información con la que se manejó, pues vino de allá, es parte de esta nueva alianza. Theresa May en Inglaterra, que está metida en un problema también porque le van a echar atrás el Brexit en una de esas dentro del Parlamento, pero sí hay una enorme preocupación a nivel mundial de cómo este hombre puede reacomodar todo el esquema de funcionamiento con la OTAN frente a Medio Oriente, algo que pues puede hacer cimbrar el tablero mundial de los equilibrios, y esto no siempre es benéfico. Alguien diría, bueno, es que hay que recordar que en Medio Oriente la política de Obama fue errática y de alguna forma terminó generando esto que estamos viendo en Irak y Siria, que de alguna forma empieza a encontrar un nuevo equilibrio. ¿Qué hará el señor Trump? No sabemos, pero esta idea Yo de creo que él no querer lo sabe establecer, tampoco. no tampoco, pero querer establecer vía la fuerza, vía esto que él considera que sabe más que los generales, nuevas formas de supremacía norteamericana, sin duda podrían generar conflictos mayores en el corto plazo, ¿no? Sí, aquí también hay que reconocer que el señor Obama es un absoluto inútil en cuestión de política exterior, lo comentamos muchas veces, no entendía lo que estaba pasando fuera y Putin le ganó la guerra civil de Siria y le ganó la elección presidencial de Estados Unidos. Y esto pues también hay que ponerlo en el tablero, no es nada más que el señor Trump ganó por puro milagro, hubo muchos errores de parte de los adversarios. ¿Qué es lo que probablemente ocurra si el señor Trump cumple lo que prometió? Que se salga de la OTAN, no literalmente, pero sí que reduzca su presencia o que obligue a los europeos a incrementar la propia para defenderse de Rusia, y que también se salga del Pacífico, porque pues según él Japón debe pagar la defensa que él está haciendo o Estados Unidos hace de ese país. Esto es lo que es verdaderamente peligroso. Es decir, a mí realmente Trump no me preocupa tanto visto desde México, digo, sí es un problema, pero la gran amenaza de Donald Trump es esta alteración del mundo a la que tú te referías ahorita. En este momento los europeos deben estar profundamente preocupados porque tienen enfrente a un Putin muy agresivo, que quien detenía un poco a este personaje era Estados Unidos y ya no va a estar. Al menos eso parece. En consecuencia, los países bálticos ahorita deben estar verdaderamente Estonia, Letonia, angustiados. Lituania. Exactamente, y lo mismo Suecia, a quien Rusia ha estado amenazando permanentemente. Entonces, la situación es grave ahí. Hay que acordarse que va a haber elecciones en Francia próximamente. Todo indica que la señora Le Pen puede ganar la presidencia de ese país. Y esto lo que significa es un crecimiento de este tipo de populismo de derecha o de nacionalista, xenófobo, que en ocasiones anteriores nos ha dado muy mal resultado, ¿no? Si eso es en política, digamos, militar o estratégica, internacional, yo creo que va a haber otro hueco gigantesco que es el de la política comercial. Si efectivamente renuncia a esta posibilidad y liderazgo que Estados Unidos ha ejercido durante muchas décadas, que es su principal instrumento de intervención a nivel internacional, como lo es la política comercial, el comercio mundial. Alguien la va a ocupar. Claro, y al igual que Rusia está ocupando la militar, China va a decir, de aquí soy, si no le quiere entrar para el TPP, pues vénganse esos 11 países, incluido México, para armar un bloque de comercio realmente interesante si Estados Unidos se quiere hacer a un lado. Todos los huecos de poder se llenan, inclusive el de las áreas comerciales. Sin embargo, no se llenan de la misma forma, y esta es la parte más interesante. La única forma en la que los seres humanos hemos logrado tener comercio internacional global es cuando una sola nación controla los mares del mundo.
Así fue con Gran Bretaña desde fines del siglo XIX Con hasta España fue un desgarriate. pero no controlaba todos los mares nunca. Esa es la gran diferencia. Estados Unidos sí controla todos los mares. Eso es lo que está en disputa en China. Y esa es la razón por la cual Estados Unidos no se puede ir de ahí, porque entonces no solamente pierde la defensa de Japón o de Filipinas, se hunde el sistema global de comercio. No puede funcionar con dos naciones controlando los mares, nunca ha funcionado así. A ver si algo de esto le explican al señor O sea, Trump. se lo traduzcan, le mandamos el programa. Vamos a ver si es así. Vámonos a una pausa. De regreso platicamos los efectos del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, en nuestro país, algo que por supuesto resulta también muy preocupante. Esto es Dinero y Poder. Los efectos políticos y económicos que tendrá la presidencia de Donald Trump en México no se han sentido aún a 2 días de la elección. Bueno, algo sí, aunque el dólar no alcanzó los 25 pesos por unidad que se esperaba a lo largo de los primeros días de esta elección. Hoy ya hemos visto un peso mexicano bastante golpeado, por ahí de los 20 pesos, 20.50 el día de hoy. Los inversionistas están a la espera de lo que el republicano decida hacer con México. Ahí está la amenaza, lo que decíamos, de modificar el Tratado de Libre Comercio, cobrar aranceles por arriba del 35%, dice el señor Trump. El tema del muro, por supuesto, que ya se volvió además tema pues de sátira, llamarlo así. La verdad es que México fue o se convirtió para el señor Trump en uno de los temas de más utilización política dentro de la campaña. Le robamos los empleos, le robamos la inversión, le mandamos inmigrantes ilegales que son asesinos y violadores, y por eso tiene que construir un muro. Yo no sé quién era más enemigo dentro del discurso de Trump, si los chinos o nosotros. Ahí nos íbamos en ese discurso. Ahí viene incluso en toda esta nueva argumentación si la decisión de Luis Videgaray, que le costó finalmente el puesto en Hacienda, de traer a Trump era acertada o no, o fue acertada o no. Yo creo que independientemente del resultado electoral, la forma y los manejos no fueron los adecuados, pero de una manera muy, muy clara, lo cierto es que el tema México tiene que ser replanteado. Por lo pronto está de aquí a enero, pues lo que tiene que hacer la Comisión de Cambios, Hacienda y Banco de México con el tipo de cambio, es al que más le ha pegado. Es cierto que muchas de las monedas latinoamericanas están también siendo afectadas por el efecto Trump, por los inversionistas que sacan el dinero y tienen un enorme miedo de lo que Trump pueda realizar. Con México todavía más, empresas automotrices que no saben bien a bien pues cuál será la reacción de este hombre, qué puede hacerles, el tema de las remesas, de hasta dónde él podría afectar el envío de remesas a México. Ahí está un interrogante en donde el gobierno mexicano tiene que actuar y actuar rápido, Macario. Creo que ahorita no sabemos exactamente qué va a pasar. Es lo más grave. No sabemos en qué piensa el señor. Es una persona que no es previsible, que no ha tenido experiencia en política y por lo tanto no sabemos ni siquiera quién va a ser su equipo cercano o de dónde obtiene consejos. Una cosa que los amigos del auditorio a lo mejor conviene que sepan es la razón por la cual él estaba tan molesto con México. Él fue estafado en México por una persona que realizó con él uno de estos concursos de belleza y le robó el dinero y después trató de recuperarlo con el sistema jurídico mexicano y se imaginarán el resultado, y de ahí su molestia con México, y por eso nos agarró al principio. Ya después realmente no habló tanto de México, salvo el tema del muro, porque el tema del muro era muy exitoso para abrir los mítines, ¿no? Llegaba diciendo, ¿y quién va a pagar? México, y ahí todo el mundo se emocionaba. Entonces el asunto del muro, pues me imagino que algo tendrá que hacer. ¿Qué exactamente? No sabemos. Hay que recordar que ya hay un cacho de muro, entonces a lo mejor lo que va a hacer es ponerle... Más de 750 kilómetros ya tienen muro. Le puede poner vidrios arriba, ¿no? Ya ve como le hacemos nosotros, o a lo mejor... Alambrito de púas. Unas rejas. Además tienen ya sistemas bastante avanzados. Eso es una vacilada, pero pues a lo mejor hace un poquito más de muro, la verdad no nos afecta. El problema importante sería el Tratado de Libre Comercio, porque con las remesas tampoco se puede meter, es un problema legal en el que por más poder que
tengas en este momento el señor presidente de Estados Unidos no se puede meter, es el tratado del asunto, y en el tratado, ya lo explicaba muy bien Ernesto hace un momento, va a tener que negociar con otros empresarios, no es un problema de México, hay una cantidad muy significativa de grandes empresas estadounidenses que necesitan a México, porque ya tienen parte de su producción aquí y parte allá, no es nada más ciérrale y ahorita se resuelve. No va a poder hacer mucho ahí, creo que esto se va a ir tranquilizando con el tiempo, puede efectivamente volverse loco y pelearse de plano con México y salirse del Tratado de Libre Comercio si quiere, pero no creo que pueda hacer eso y al mismo tiempo pelear en Europa, pelear en China, tratar de mover la economía estadounidense, bajar impuestos, no se puede todo, tiene que priorizar. ¿Tú crees, Ernesto, que esta idea de el bloque América del Norte, que es finalmente una idea de las más, no solo idea, una realidad de las más importantes para poder entender este nuevo mundo de bloques en donde estamos metidos, es algo que el señor puede reventar? A ver, hoy por hoy, América del Norte, incluyendo Canadá, Estados Unidos y México, es la única región del mundo que le puede hacer frente a China en materia competitiva. La única, no Europa, no América del Sur, no África, la única región que puede generar valor agregado para competir en las manufacturas con China es América del Norte. Alguien le tiene que explicar dos factores fundamentales. Dejando a un lado el libre comercio, el concepto de globalización de la producción conlleva precisamente procesos productivos que, independientemente de dónde están trazadas las fronteras, las empresas globales están en los tres países. Empresas muy importantes manufactureras, no solamente automotrices, tienen fábricas en México, tienen fábricas en Estados Unidos y desarrollos tecnológicos muy importantes, y empresas en Canadá. Y prenden y apagan y mueven para minimizar los costos y hacer más productiva la región en su conjunto. Así operan las empresas globales. Pisaría muchos callos y lo tendrá que negociar. Número dos, el libre comercio no se llevó los empleos de Estados Unidos, se lo llevó la tecnología. El cambio tecnológico que se está dando en el mundo entero requiere menos unidades de trabajo por cada unidad de producción. Eso ha pasado especialmente y de manera muy concentrada en ciertas regiones de Estados Unidos. Es muy fácil encontrar un malo, un villano, y lo nombró TLC. No tiene nada que ver con eso. Y pues fundamentalmente, si pierdes la oportunidad, olvídate de cambiarlo, de profundizarlo. Muchas regiones del mundo sí te van a rebasar, ahora sí que por la derecha, y van a ser más competitivas que América del Norte si empiezas a poner ese tipo de trabas. Nos ha costado 20 años ir modulando el Tratado de Libre Comercio, quitando regulaciones en transporte, en barreras fitosanitarias, en una serie de factores que hoy por hoy tú puedes encontrar alimentos extraordinarios en los Estados Unidos en beneficio de las familias norteamericanas que se producen en México y no tendrían esa disponibilidad a esos precios hoy por hoy. Métele un arancel de 35% a los productos que vienen de México y bueno, se te armaría una revolución peor de la que ya se están armando en ciertas regiones de los Estados Unidos. Auméntales 35% los precios de ciertos productos cuando lo que han visto en los últimos 20 años es, uno, por la tecnología, caer los precios de todos los bienes que son intensivos en eso, coches, electrodomésticos, televisiones, y caer los precios también del consumo corriente de las familias norteamericanas. Pero es muy interesante que este argumento, porque incluso en Inglaterra, cuando se habla del Brexit, la propia Theresa May, ella insiste en que lo que ella quiere es mantener el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Lo que no quiere es el tema de la migración. Déjenme el libre comercio y el tema de migración lo quitamos. Y los otros le contestan, no se puede. La parte sencillita, la parte del crecimiento la quieres y la parte del movimiento es lo que tú rechazas, pero no hay ni siquiera en estos señores de, digamos, de lo que se considera el proteccionismo como tal, una posición de rechazo a líneas de apertura o de libre comercio, porque saben lo que les puede costar. Y esto esperemos que alguien que pues no entiende, que no entiende, pues pueda en algún momento llegar a sentar cabeza sobre lo que puede suceder. Sí, ¿no? Yo creo que el señor Trump sí entiende esto, pero él necesitaba ganar la elección.
y ganabas la elección Así. ofreciendo cosas extrañísimas, hablando de temas que no son cercanos a la realidad, inventando cifras, amenazando a la señora Clinton con que se va a ir a la cárcel, que ahora Insultándola. vamos a ver si se lo cumple, si necesita tecnología de cómo se hace para meter a un político enemigo en la cárcel, aquí en México lo podemos asesorar. Entonces, todo esto que él estuvo diciendo hay que ver qué en realidad piensa hacer, y eso es lo que no tenemos idea. Es interesante cómo reaccionan los mercados. Aun cuando en México pues, se nos ajustó el peso, como ya sabíamos, en realidad se quedó bastante corto de lo que habíamos pensado. Yo había dicho aquí, que entre 22 y 23 pesos se iría el dólar en la misma noche de las elecciones. Se quedó en 20.80, ¿no? 1 peso, 2 pesos de diferencia, que parece poco, no lo es bastante. Y de ahí se regresó todavía. Probablemente se mantenga entre 19 y 21 en las próximas semanas. Pero lo importante del asunto es esto. Hay que entender que lo que estamos viendo en el mundo hoy es un proceso en el cual las elecciones se ganan a través de sentimientos. Y esa es la cosa que no hemos querido entender. Tradicionalmente, el sistema democrático se construye bajo la idea de que la razón priva, es decir, los ciudadanos razonan qué es lo que quieren hacer, es el contrato social y es la forma de votar, y entonces los políticos ofrecen razones. Bueno, eso fue paulatinamente desapareciendo en los últimos 30 años, y hoy lo que gana una elección son los sentimientos. Entonces, si uno no entiende eso, pues no va a ganar. Si la señora Clinton se pone a hacer una explicación como la que ahorita hizo Ernesto, que es correcta, Pero yo no estoy pues compitiendo ganas por la votos. presidencia. No, yo entiendo, pero Así es decir, es una explicación no que ganas. ella lo hizo en los debates, se ponía a explicarlo, pues es que mira, que pues no, hombre, hay que decir, este güey es un inútil, si no, no ganas. Estaba yo señalando para allá. No, bueno, Y no no te solamente es corro. un inútil, es muy peligroso. Así es. Efectivamente, sí va a tener implicaciones esta parte del tipo de cambio si se queda como un nuevo nivel. Si efectivamente el tipo de cambio se queda entre 20 y 21 pesos por dólar o un poquito más arriba y se percibe como un fenómeno permanente, no hay manera de que la inflación se quede en 3%. No hay manera. No, yo creo- Ese es un no. problema muy serio que tenemos que enfrentar, porque sí le pega a la única variable que hoy por hoy tenemos como motor de crecimiento de la economía mexicana, que es el consumo privado. Y lo discutiremos con detalle un poquito más adelante. Pero a final de cuentas sí es muy perjudicial para la economía mexicana, como lo ha sido en crisis anteriores, que esta parte que no habíamos visto, que el impacto del tipo de cambio se reflejara en inflación, no la hemos tenido, ahora sí la vamos a tener. Ahora, para que esto no se nos vaya a poner aquí nervioso todo el mundo, lo que esto está significando ahorita es, dado que ese nivel del dólar sería extraordinariamente costoso en inflación, lo que va a hacer el Banco de México es muy probablemente subir sus tasas de interés la próxima semana. ¿Cuánto las va a subir? No sé. Yo creo que el piso es 1 punto porcentual y el techo Se habla hasta dicen de de 1,5. 2. Hasta ¿no? 1,5. Yo no creo que 2 sea Pero una tu idea problema es que en brillante. diciembre la reserva va a subir otro 1/4 de punto No, y vas a tener que subirlo Cuando otra eso vez. pase lo piensas. Ahorita el asunto importante es tienes que bajarle tantito al tipo de cambio para que no te peguen inflación. A la hora que tú subes la tasa de interés, como sabemos, la actividad económica baja un poquito. Si a eso le sumamos que todo el mundo se está esperando a ver qué hace Trump, eso significa que no está llegando inversión extranjera al país ahorita, ni va a llegar en el primer trimestre del próximo año, o va a llegar poco. Entonces, estas dos cosas sumadas significan que la economía mexicana va a crecer menos el próximo año, pero no va a desaparecer, no vamos a tener una contracción brutal tipo 95 O tipo 2008. 2008, no, eso no está en el escenario. Puede ocurrir que México, en lugar de crecer 2,5 como estaban esperando, crezca 1. 0. Bueno, pues digo, es una cosa mala, pero no es inmanejable. Entonces, también para que no se nos vayan a angustiar mucho y piensen que se va a acabar el mundo y que hay que comprar dólares ahorita, todo muy tranquilo, hay que esperar a ver qué hace el señor Trump, ¿no? Hay dos tipos de inversiones extranjeras. La directa, que es así se está deteniendo y quieren esperar a ver cuáles van a ser las medidas que se tomen proteccionistas en los Estados Unidos. Pero la inversión financiera se mueve muy rápidamente y si le das el incentivo de una tasa de interés más alta, por supuesto que va a caer. Y eso te corrige esta parte del nivel que tiene el tipo de cambio. Este fiel de la balanza, pues hay que jugar con él, no cabe la menor duda, pero también tiene implicaciones no solamente por la parte inflacionaria. Para la parte de finanzas públicas, un tipo de cambio más alto implica gastos y erogaciones mucho más elevadas en materia de deuda,
no Y por las tasas de interés. También la tasa de interés Y solita también la tiene tasa de un costo, interés te ¿no? pega. Entonces, hasta las finanzas públicas habrá que ajustar precisamente con un escenario de esta naturaleza. Y faltaría ver específicamente un área que creo que es fundamental, que es lo que llamaríamos la franja fronteriza. Es otra zona muy, muy sensible a lo que pueda suceder ahí, en el entendido de que hoy cada vez estamos viendo una frontera mexicana muy ligada, mucho más ligada, una frontera que yo te diría va a veces hasta desapareciendo, en el sentido de que se tiene cada vez un flujo mayor de personas, de mercancías, de capitales, Con muro y sin muro. que es verdaderamente brutal cuando uno se asoma a lo que hoy es Tijuana, a lo que hoy es San Diego. Laredo, a lo que hoy es Juárez, etcétera, en el tipo de movimiento de lo que era hace 5, 6 o 7 años. Hoy tratar de meter elementos de restricción en este modelo de unión comercial, financiera, me parece simplemente no entender lo que está pasando. Y los que perderían serían los estadounidenses, porque en la frontera las ciudades grandes están del lado mexicano. La única ciudad un poquito más grande es San Diego por la base militar, pero si quitas eso, realmente ellos viven de lo que le venden a los mexicanos, que pasan y compran y hacen Así sus- es. Hasta el súper. Exactamente. Entonces, para ellos sería una tontería ahorita. No creo que ellos quieran hacer eso. En otras partes de Estados Unidos sí hay quien nos odia, pero ahí no. Entonces, por eso creo yo que es muy probable que el señor Trump acabe haciendo cosas bastante distintas de lo que ha dicho. El problema es otra vez, si regresamos al argumento de Macario, con que las elecciones se ganan vía el sentimiento y no la razón. El problema No, es... y las mentiras y las falsas promesas. Está bien, no importa, pero si es que a la hora que comienzas a gobernar, entras y te manejas con razón, quizá cuando se trata de un político, sí. El gran miedo es que estás hablando de un sociópata. Por eso, Y por eso hay que ese es- esperarse, ¿no? ese es- ese Si es- supiéramos que es un político, ya tendríamos otra vez el peso en 18. Y No, como es un loco, pues hay que esperarse. Hay que esperar a ver si verdaderamente logra entrar en razón. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos política mexicana, el Partido Acción Nacional, la detención del señor Padres el día de hoy aquí en nuestro país. Esto es Dinero y Poder. El Partido Acción Nacional se encuentra en un momento delicado tras los resultados que obtuvo en las elecciones de julio, resultados espectaculares. Su líder Ricardo Anaya se ha centrado ya ahora en tratar pues, de mantener esa ventaja. Las aspiraciones presidenciales del señor Anaya pues, han sido demasiado grandes y ahora pues, ha sido impugnado por otros panistas. Por lo pronto ya se reunió con Margarita Zavala, puntera en las más recientes encuestas en el periódico El Universal, y dice que bueno, pues a partir de esto estarían en condiciones de llegar a un determinado acuerdo. En medio de esto, el día de hoy, la gran sorpresa en un programa de radio con Ciro Gómez Leiva en la mañana, el señor Guillermo Padres se presenta con Antonio Lozano Gracia y dice que se va a entregar, que él es inocente, que hay toda una persecución política, y eso arma un gran escándalo en la mañana en todos los medios. Dice que por supuesto las propiedades y lo que se dice están totalmente documentadas y que pues, no lo pueden acusar ni de lavado de dinero ni de evasión fiscal. Tiene ahí toda una ingeniería supuestamente financiera válida. Por lo pronto pues ya entra ahí al reclusorio Oriente, en algo que también cambia toda la ecuación, ¿no? Y lo digo porque por un lado está toda esta visión de Acción Nacional en donde al señor Padres no lo expulsan del PAN, lo suspenden, le suspenden los derechos. Partido de Acción Nacional metido además al mismo tiempo en esta carrera de un presidente de partido que, Ricardo Anaya, que no quiere oír las críticas al interior. Él quiere seguir siendo presidente de partido al mismo tiempo que candidato. En medio de eso le aparece, él dice que no es fuego amigo, los panistas dicen que no, un montón de, pues, todos los golpes comunes, que su familia está en Estados Unidos, que él tiene más dinero de lo que pues está declarando, y esto, elementos muy, muy claros de golpeteo político. En medio de esto, pues, por supuesto, toda esta situación en donde aparecen los otros dos candidatos queriendo tener algún tipo de ventaja política de esto, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, el gobernador todavía de Puebla. Y ahora este cambio que me parece muy importante, la detención de Padres, en donde los panistas dirían, el nuestro Ya está. ya está, el de ustedes o los de ustedes no aparecen,
y esta es una nueva ecuación en el juego político del tema de la corrupción. No, y el caso es muy importante porque ya incluso se le ha avisado al señor Trump que si va a querer el dinero del muro, lo trae Javier Duarte, entonces cuando lo agarre que se cobre Él trae para directamente. varios muros. Creo que lo que está pasando ahorita dentro de Acción Nacional se va a modificar significativamente con la elección estadounidense por un, en mi opinión, error del grupo de Margarita Zavala, que estuvo asociándose mucho a la señora Clinton en la idea de que iba a ganar, y como también es esposa de un expresidente, pues parecía obvio que deberían votar aquí en México por ella. Ahora que perdió la señora Clinton, pues el asunto se le puede complicar a Margarita Zavala aquí. Vamos a ver qué ocurre más adelante. Las encuestas que se han estado publicando es muy interesante porque las encuestas aquí en México las de acá tampoco. que se han publicado dicen que traen a Margarita Zavala arriba, pero cuando uno ve los datos, en realidad, sea con Margarita Zavala o sea con Ricardo Anaya, el PAN está arriba en las elecciones, en las estimaciones. Entonces parecería que no hay mucha diferencia entre los dos como candidato, es cosa de ver. El señor Anaya, decías tú, no ha querido escuchar las críticas al interior del partido. Es posible, pero hay que entender que los políticos funcionan distinto de nosotros, los que opinamos. Ellos miden mucho el tiempo en el cual deben hacerle caso a las críticas y en el cual no conviene, y me imagino que el señor Anaya lo que quiere es posponer lo más posible la decisión, porque eso le está conviniendo, ¿no? Y le está dando mucha pantalla permanentemente. Bueno, no cabe la menor duda. Lo que sí tiene que tener mucho cuidado el PAN es, igual que te subes en la ola y vas en la punta y vas a todo dar y ganaste las elecciones, te puede reventar la ola si no te pones de acuerdo específicamente en cuál va a ser el mecanismo para elegir. Y esa parte puede ser pues una debacle, porque hay otras fuerzas políticas que están igualmente ganando en la debacle del PRI que hemos venido observando durante los últimos meses. Sin duda alguna es una oportunidad, yo diría, interesante estar arriba en las encuestas, pero no es ninguna garantía en estos momentos. Es difícil, con una distancia tan grande que hay respecto a las elecciones del 2018, asociar nombres específicos con candidatos, salvo en el caso de López Obrador, que ya sabemos que sí va a ser el candidato de Morena. En el resto de los partidos políticos no, la verdad de las cosas. Y más valdría empezar a apuntar hacia un 2017, Ricardo Anaya lo ha dicho varias veces, lo más importante hoy para el PAN es ganar la elección del Estado de México, y yo creo que lo más importante para todos los partidos políticos, para el PRI y para Morena, difícilmente lo va a poder lograr Morena por sí solo, inclusive Morena con el PRD yo creo que estarán lejos de poder alcanzar una posible victoria en el Estado de México, pero esta mancuerna que hicieron el PRD y el PAN en elecciones anteriores sí puede tener ciertos impactos interesantes en el Estado de México. Ahí es en donde debería estar concentrada, para luego sí, terminando esa elección, ponerse a discutir para el 2018. Si pierden el Estado de México, entonces sí la cosa se va a complicar de manera muy importante para todos los partidos políticos hacia adelante. En particular el PRI, ¿no? Ya lo hemos comentado muchas veces, si el PRI perdiese Estado de México, estaría en una situación pues ya prácticamente inmanejable. Los otros partidos pueden perder y aún así tener posibilidades en 2018. Si el triunfo del señor Trump beneficia a alguien en México, creo que sería López Obrador, Sí, eso lo hemos comentado en otras ocasiones. Pero en mi opinión el beneficio ocurre si este triunfo del señor Trump se traduce en una mala situación económica en 2017. Si eso no ocurre, entonces el señor López Obrador no cosecha. En consecuencia hay que esperar otra vez. No necesariamente esto está convirtiendo al señor López Obrador en el candidato a vencer. Creo que falta un buen rato para ello, y en este momento es más importante analizar lo que el triunfo de Trump significa. Y hay algo que no comentamos hace rato que creo que puede ser relevante: los mexicanos en Estados Unidos. Es decir, ellos son los que en este momento tienen una amenaza mayor. Ya había dicho Ernesto, empieza a haber actos de racismo en algunas partes de Estados Unidos. Nada más por tener piel morena. Y vamos a ver si esto se traduce en efectivamente tratar de deportar. A mí me preocupan mucho los jóvenes llamados Dreamers, los que llegaron a Estados Unidos de niños, están estudiando ahora en la universidad y siguen siendo indocumentados. Las universidades no reportan eso nunca al gobierno estadounidense. Podría el señor Trump exigir que eso ocurriera y ahí habría un problema mayor. ¿Quiere el señor Donald Trump hacer eso y meterse en una discusión de derechos humanos con todo el planeta? Yo no lo sé, pero ese es un riesgo que pues
están sufriendo. Estábamos ellos, ¿no? hablando de la Acción Nacional y Macario regresa al tema Trump. Entonces, es que es bien importante. Pues sí, sin duda alguna. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes el tema de la economía mexicana, mercado interno. Dicen, el único motor que todavía está prendido aquí en nuestro país. Esto es Dinero y Poder. El mercado interno en el país se ha convertido en el último impulso del crecimiento de la economía nacional a pesar de las diferencias que hay en distintos indicadores. En agosto, el consumo privado cayó 0.2% respecto a julio, a tasa anual sube 2.7%. Por otro lado, las ventas de tiendas iguales de la ANTAD con más de un año de operación mostraron una variación positiva anual del 5.6%. Ventas totales, que incluyen las aperturas de los últimos 13 meses, el avance en septiembre fue de 9.4%, superior al 4.8% en agosto. Ernesto, pues sigue la gente comprando, como quien dice. Sí, la verdad es que mientras los 4 elementos atrás del consumo privado sigan jalando, y estamos hablando básicamente de empleo, fundamentalmente empleo formal, está creciendo a tasas del 4%. En enero-septiembre se generaron casi 800,000 empleos, Ezra. Es la cifra más elevada de lo que hemos visto hace prácticamente 8 años. Sin duda alguna, algo está funcionando bien en materia de esa generación de empleos formales. La reforma laboral está contribuyendo en esa flexibilización de cómo contratar gente en nuestro país. Los salarios reales están creciendo aproximadamente 1.7%, 1% en términos reales, y eso no tiene nada que ver con que se volvieron locos los empresarios y empezaron a dar salarios muy elevados, sino que la inflación sigue en niveles relativamente bajos y controlada. 3, siguen creciendo las remesas puestas en pesos, siguen creciendo 26, 27% en términos anuales, y las remesas ya representan 12% del consumo privado a nivel nacional y cerca de 20% de la masa monetaria formal de nuestro país. Tienen un peso relativo gigantesco hoy por hoy. Y 4, el crédito de la banca comercial está empezando a fluir y de manera muy importante tanto a empresas como a los consumidores, tanto en vivienda como para la compra de bienes duraderos. Esos 4 factores siguen estando a todo dar, y a septiembre, a pesar del sustito que hubo ahí en agosto, pues reflejando lo que es la caída del consumo de bienes importados por el tipo de cambio, sí se está contrayendo esa parte del consumo. Los consumidores no son tontos, y si les subes el precio, pues dejan de consumir, aunque tengan empleo y aunque tengan remuneraciones que van creciendo a través del tiempo. El consumo de bienes nacionales sigue destapado hasta septiembre. De ahí la preocupación para que en el 2017 no se destape la inflación. Un tipo de cambio que se quede por arriba de los 20 pesos por dólar necesariamente se va a traducir, tarde que temprano, en una mayor inflación de precios al consumidor. Y por eso el papel del Banco Central es importantísimo, no dejar que esa inflación se bote, en primer lugar porque es parte de su mandato fundamental, pero en segundo lugar porque estaríamos apagando ese motor de crecimiento fundamental que se llama consumo privado y que hoy por hoy es el 21 que está prendido. Las exportaciones están relativamente mal, bien, no es plausible suponer que van a destaparse el año que entra, y menos con esta parte proteccionista de los Estados Unidos. Habrá que ver cómo reacciona Estados Unidos y qué medidas se toman sobre la mesa. La inversión pública está amoladísima y la inversión privada está percibiendo un riesgo muy importante como para que sea otra fuente de motor de crecimiento. Sí, creo que ahorita lo que va a privar en todos los espacios de la economía es el temor, fundamentalmente por el elevado nivel de incertidumbre que tenemos. No tenemos la más remota idea de qué va a pasar. Conforme esta incertidumbre vaya desapareciendo, va a ser más fácil saber si el efecto de la elección del señor Trump nos cuesta 1 punto o 2 puntos de crecimiento, si la presión sobre la inflación exige mayores tasas de interés en niveles significativos o si podemos con un solo punto ir administrando las cosas. Y tenemos que ver también qué pasa en Estados Unidos con su economía. Una de las grandes ofertas del señor Trump es que su programa económico iba a permitir crecimiento, y su programa económico consiste esencialmente en la reducción de impuestos y en la reducción de regulaciones, incluyendo en ello todo el sistema de salud de Obama. El Obamacare desaparece el día 21 de enero. Entonces, estos cambios en Estados Unidos pueden provocar un mayor crecimiento, y si fuese así, nosotros vamos a vender más y crecemos más.
Eso no lo sabemos todavía. Entonces podría incluso ocurrir que si el señor Trump no toma medidas bruscas contra México en este momento, pero sí empieza a generar más crecimiento en Estados Unidos, hasta nos vaya mejor, ¿eh? La probabilidad es muy baja, pero otra vez hay que considerar que esa posibilidad existe. Lo más probable, ya lo comentamos hace rato, es que tengamos una reducción del crecimiento, pero no una reducción brutal, ¿eh? El Día de los Santos Inocentes es hasta el 28 de diciembre. Bueno, es lo que creo ahorita en este momento, si tú tienes mejores datos. Nadie sabe qué va a hacer el loco. Es correcto, nadie lo sabe, pero la incertidumbre sí tiene impactos Sí. de posposición de inversiones extranjeras y nacionales. Hoy por hoy estamos viendo, al contrario del consumo que está creciendo pues casi a doble dígito, que es verdaderamente impresionante en ciertos segmentos, una inversión que está creciendo negativamente. Está en menos 2% la inversión vinculada al ajuste de finanzas públicas, que bueno, ya le ha dado en la torre a la inversión. La inversión en construcción de infraestructura está cayendo 27%, es una barbaridad, peor que en la crisis que tuvimos en 1995 y en 2008. Sí hay sectores que están literalmente parados y no hay variable que te determine en mayor medida el crecimiento futuro que lo que inviertes hoy. Y hoy no estás invirtiendo. Ahora, es la verdad todos de las estos cosas. datos que acabas de dar, que son correctos, corresponden a el pasado. Es decir, antes de que supieran que ganaba el señor Trump. Sí. Ahorita estamos en otra dinámica. Es decir, todo esto que platicabas ahorita tiene que ver con que el gobierno está reduciendo su gasto brutalmente, en particular en infraestructura. ¿Vamos a tener un impacto positivo o no en materia de comercio exterior? Pues hasta ver si los gringos crecen o no, ¿no? Pero, y eso cuando menos son 4 o 5 meses más para Ahora, esperarse, esa política, digamos, propia de los republicanos de bajar impuestos, haría crecer La deuda. la deuda verdaderamente brutal, aunque pues dicen que a ellos eso no les afecta, que tienen todavía Es una de sus márgenes. promesas de campaña, Son bajar la deuda que Pero supuestamente es Va a históricamente bajar alta. los impuestos y la deuda al mismo tiempo. ¿Cómo se hace? Bueno, A ver, pues, dime, el platícame. señor inventó de todo en la campaña también eso. ¿Qué exactamente va a hacer? Otra vez, no sabemos, no tenemos ni idea de quién es su secretario del Tesoro, por ejemplo. Sí. No tenemos idea de a Ivanka, quiénes está invitando. Ivanka. Entonces es muy difícil poder estimar qué va a ocurrir. Yo, insisto, creo que es momento de estar esperando, pero efectivamente los inversionistas también esperan. Y esto va a significar que en este mes y el mes próximo y probablemente enero completo, la inversión todavía caiga más. No sé si esto va a beneficiar al consumo, el alto precio del dólar ahorita, que implica mayores dineros de las remesas. Yo no sé si los mexicanos en Estados Unidos manden más o menos ahora. No sabemos. Entonces, hay muchos factores de incertidumbre. Yo francamente creo que hay que reconocer más bien que no tenemos idea. Pues si septiembre les pareció elevado con un crecimiento de 9.8%, espérense a octubre, que va a ser de 2 dígitos, cercano al 11-12% en ventas totales para tiendas de autoservicio, que es verdaderamente impresionante. Y lo que no se visualiza todavía es eso que todo el mundo teme. ¿Cuándo se va a echar un bajón el consumo privado? Todavía no. Bueno, por lo pronto, para la próxima semana sí como ya lo decíamos, se vislumbra una alza en la tasa de interés por parte del Banco de México para tratar de evitar que esta tendencia de crecimiento del tipo de cambio, de evaluación de la moneda mexicana, pues rebase los 20 pesos, como ya lo ha hecho finalmente en estos días, porque sí generaría no solamente una mayor presión sobre precios, sino esta expectativa de que no es posible ya controlar la moneda mexicana. Es cierto que hoy en la mañana veía las monedas brasileña o colombiana o otras latinoamericanas, chilena, y empezaban a tener lo que no tuvieron el primer día, la misma tendencia devaluatoria ante esta idea de que pues hay que tomar el dinero los inversionistas y regresar a lo que pues era en épocas de crisis, de meterse a bonos del tesoro y empezar a refugiarse como si fuese un momento de economía de guerra, y esto por supuesto no les da una ganancia, pero sí les evita una pérdida mayor, que es pues prácticamente la economía del temor, ¿no? Ya lo vimos varias veces. Cada vez que hay un problema global,
aunque esté originado en Estados Unidos, la gente va y se refugia en Estados Unidos. Vende todo tipo de divisas y se va al dólar y en consecuencia todas las monedas se deprecian, es lo que estamos viendo. Si quisiéramos recuperar nuestro nivel adecuado, un nivel más bajo del peso, necesitaríamos ofrecer tasas de interés muy grandes que compensen a los grandes inversionistas especulativos por venir a México. Eso no es una buena idea. Como lo hace Brasil, Brasil ¿no? lo hace y está pagando tasas de 2 dígitos. Nosotros no queremos, haces eso y todo se te viene abajo, no vale la pena. Hay que defenderse, pero no hay que volverse loco. Yo por eso creo que el Banco Central debería aumentar 1 punto la próxima semana y seguir observando. Y conforme vayas viendo, va subiendo, porque si sube ahorita 2 puntos, después, ¿qué va a hacer? Cuando la Reserva suba su tasa en diciembre o el señor Trump salga con alguna vacilada, otros 2 puntos. Así no creo que sea un buen camino. Desde luego tampoco es muy buena idea utilizar reservas internacionales, ya vimos que eso no funciona, y tampoco es una buena idea, aunque ya está activa la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, no es muy buena idea, es una mala señal para los mercados decir, ya estamos recurriendo a esa línea de crédito que nos puso el Fondo Monetario Internacional. Te queda solo la tasa de interés y yo concuerdo con Macario, hay que hacerlo de manera moderada, dando la señal de que sí, estamos estables, pero no en posición y esperando desastrosa. que el loco no enloquezca todavía más. Salvena, Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 Dinero y Poder todos los jueves a las 10 de la noche. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.